Recuerden ustedes que muchas de las mujeres, más de 100 de mujeres, eran las personas que sostenían parte del ministerio de Jesús, parte de lo que él hacía. Muchas de las mujeres lo seguían a Jesús, no lo seguían por los milagros que él hacía, sino lo seguían porque habían sido puestas por Dios mismo para que sean personas importantes en la vida de Jesucristo. También se conoce el Evangelio de Lucas como el Evangelio de la oración, ¿no? Lucas nos muestra que el Señor Jesús ora en muchos momentos de su vida. Es el evangelio que relata más momentos de oración en la vida de Jesús. También se conoce a Lucas como el evangelio para los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, ¿no? Tienes que empezar nomás por leer Lucas capítulo 1, versículo 1. Está hablando a Teófilo, oh excelentísimo Teófilo, le está escribiendo a alguien que no es judío. Y en Hechos, que también es un escrito de Lucas, también dice, oh excelentísimo Teófilo. Lucas sigue escribiendo. El libro de Hechos es una extensión del libro de Lucas, con la diferencia de que el libro de Hechos habla acerca de la constitución de la iglesia, de la iglesia del Señor, cómo comenzó, ¿no? Y también Lucas es el evangelio del Salvador universal. Muchas personas han pensado que es el libro de Juan. El libro de Juan es muy interesante, muy importante, ya hablaremos de él cuando nos toque. Pero Lucas, de alguna manera, nos presenta a Jesús como el Salvador de todos los hombres. Como el Salvador de todos los hombres, ¿no? Nos muestra parábolas como el buen samaritano, el hijo pródigo, el fariseo, el publicano, y esta que hemos visto en un sentido aquí hoy es la curación del paralítico. ¿Entiende usted? Ahora, en esta parte vemos a Jesús. Durante estos días hemos estado viendo lo que estamos leyendo Lucas, que les invito a leer el libro de Lucas. Les invito otra vez. Estamos viendo cómo Jesús, ¿no? Cómo Jesús de alguna manera se conecta a los pobres de aquel tiempo, a los pobres, la gente marginada, la gente separada de Dios, la gente de alguna manera que está teniendo conflictos, ¿no?, con los demás. Eso les llama Jesús a los pobres de este mundo. Ahora, quiero hablarles en esta tarde por un momento, honestamente el mensaje no es tan largo en esta tarde. Quiero hablarles acerca de la expresión el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, que es lo que vemos acá. Esta es una expresión que se repite 81 veces en los 4 evangelios. 81 veces usted va a escuchar que se repite el Hijo del Hombre. Y es tan interesante, ¿no?, que esta es una expresión que solo la dice Jesús. Que solo la dice Jesús. Jesús habla de sí como el Hijo del Hombre, ¿ok? Ahora, otra vez, no, aparentemente esta expresión, el Hijo del Hombre, aparece 83 veces ya en todo el Nuevo Testamento, ¿me entiende usted? Y solamente en uno de los libros de la tradición judía que se llama el Tanat, aparece 107 veces la expresión el Hijo del Hombre. Lucas lo repite 26 veces, el Hijo del Hombre. Ahora, esta expresión es muy importante, muy importante. Ahora, ¿qué quería decir Jesús con esto? Déjeme darles 2 versículos que me parece que son importantísimos para nuestro entendimiento acerca del Hijo del Hombre. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahora, usted va a conectar inmediatamente la expresión el Hijo del Hombre con un acontecimiento futuro predicho en el pasado. ¿Entiende usted? Acontecimiento futuro predicho en el pasado. Mire qué exacta es la palabra de Dios. Daniel 7, 13 y 14 dice así. Dice, miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron hacerse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será, ¿qué? Nunca será destruido. Nunca será destruido. ¿Entiende usted? Creo que hay un versículo más. ¿Puedes darle un next, por favor? Isaías capítulo 27, versículos 13, dice así: el Hijo del Hombre reunirá a su pueblo escogido de los 4 vientos, de todas las direcciones, y desde un extremo del cielo hasta el otro, ¿no? Del horizonte al horizonte. Ok, esta es una profecía que
que está a punto de cumplirse. Cuando venga el Señor Jesucristo a defender a su pueblo Israel, Él reunirá a su pueblo de todos los lugares donde esté. Ahora, es interesante, pero otra vez estamos viendo a Daniel, que está hablando acerca del Hijo del Hombre, y estamos viendo a Isaías 700 años antes de que Jesucristo naciera, está prediciendo la importancia del sobrenombre el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué vemos esto? ¿Qué cosa es lo que queremos, qué cosa es lo que quiere darse a notar con la idea del Hijo del Hombre? Primero que nada, ¿usted ha visto la genealogía del libro de Lucas? Cuando lee los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, usted ve que la genealogía, o sea, los antepasados de Cristo, le llevan ¿hasta dónde? Le llevan hasta Adán. Le llevan hasta Adán. Le llevan hasta Adán. Es una idea que nosotros todos tenemos que anclar en nuestra mente, de que Jesucristo, sus ancestros, ¿no? Vienen de la línea genealógica de Adán, ¿no? Y obviamente no fue por Caín, no fue por Abel, porque en Abel fue asesinado, sino es por Set, ¿no es cierto? Uno de sus hijos de Adán. Ahora, ¿por qué el Hijo del Hombre? Bueno, otra vez, Lucas presenta a Jesucristo como hombre porque nos da a entender algo que muchos de nosotros creemos que lo entendemos, pero realmente cuando llega el momento de entenderlo no lo entendemos porque mentalmente nosotros separamos a Jesús de nuestras necesidades, de nuestras dolencias, de nuestras urgencias. ¿Por qué? Porque pues son tantas las cosas que tenemos, son tantas las situaciones que pasamos, son tantas las situaciones que nos implican una desconexión de Dios, que de pronto pensamos que Dios no es capaz o de alguna manera Dios no se interesa exactamente por las cosas que nosotros tenemos. Pero usted sabe que Jesús quedó huérfano de padre, vamos a decir así, a una edad más o menos unos 12, 13 años. Así que yo no sé si usted en algún momento ha tenido necesidad de pagar algo, pero Jesús tenía necesidad de pagar la renta de su casa. Jesús tenía la responsabilidad de mantener a sus hermanos menores. Jesús tenía la responsabilidad, como era el mayor, de afrontar las necesidades de la familia. Entonces, desde ya vamos a ver que es una identificación de Cristo, la necesidad del trabajo con nosotros. No solamente es eso. Él sabe que es trabajar tan duro. Recuerda que le llamaban el hijo del carpintero. Así que estoy completamente seguro que sus manos tendrían ampollas debido al trabajo y posiblemente las manos suyas también. Así que él sabe qué es tener cuentas por pagar y él sabe qué cosa es mantener a la familia, ¿ok? Y él sabe qué se siente enfrentar la decepción, el rechazo, la traición y el dolor, cosas que son usualmente comunes para nosotros. Más de una vez hemos experimentado esto. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que él sabe lo que usted siente. Él es capaz de identificarse con usted, con sus penas, con sus sufrimientos. Él es capaz de identificarse completamente con usted en todas sus necesidades, pero también en sus placeres, también en sus éxitos. ¿Me entiende usted? Y por esta razón, Jesús mismo se hace llamar el Hijo del Hombre. Ahora, decía al comenzar que este mensaje es corto. Y digo que es corto porque tal vez lo que yo encuentro aquí es la mejor aplicación del Evangelio a la necesidad de muchos de nosotros, por no decir de toda la humanidad. Pero para entender esta porción, usted necesita aplicar lo que viene a ser Jesús como el Hijo del Hombre a su vida. Y si usted hace eso, le aseguro que hoy será un día completamente diferente para usted. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 19 dice así. Vamos a darle un next, por favor. Primero que nada, encontramos Lucas 5, 17, 19 dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando, ¿no? Y dice,
Y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Sanar, ¿no es cierto? ¿No? Para sanar. Y sucedió que con unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Ok, ya vimos esta parte en la película que pasamos hace un momento. Es interesante, ¿verdad? Porque habían venido, dice, doctores de la ley, habían venido maestros de la ley, habían venido personas de toda Galilea. Cuando menciona la palabra Galilea, está mencionando por lo menos 12 lugares alrededor, de unas 3, 6, 12, 15 hasta 24 horas alrededor, porque toda esa zona se llamaba Decápolis. Los fariseos eran doctores en la ley, eran religiosos de alguna manera, políticos en otra manera, y había venido gente de todo sitio. Y usted entiende que Jesús está en su ciudad. Y ahí está Jesús haciendo lo que sabe hacer, Pero para que Jesús haga lo que tiene que hacer, era necesario que la gente venga a Él. Era necesario que la gente venga a Él. Por eso el primer punto que tenemos acá es: venga a Jesús. Venga a Jesús con sus necesidades. Venga a Jesús con fe. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Usted vio que aparentemente lo que sucede acá es que una persona es descendida del techo. Ahora, ¿cómo hicieron estas personas para subir al techo a una persona que no se podía mover? Hay tantas preguntas aquí. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuáles eran sus intereses? ¿Estaban emocionados? ¿Creían realmente lo que le podía pasar a estas personas? ¿Se interesaban ellos en ellos o se interesaban verdaderamente en aquel que estaba inválido? ¿Lo hacían por lástima? ¿Lo hacían por pena? ¿Lo hacían porque, en fin, era un acto caritativo? ¿Qué sucedía? Lo cierto es que en este pasaje dice que para que Jesús haga lo que tiene que hacer, es necesario que uno venga a Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Jesús es accesible en todo momento. Lo que quiere decir es que no hay nada que pueda distraer, escúcheme bien, que pueda distraer a Jesús de usted, de su necesidad, de lo que realmente usted necesita entender que Jesús quiere que haga. ¿Me comprende usted? No hay nada. En ese momento habían muchas personas privilegiadas. En ese momento habían muchas personas que estaban viendo lo que Jesús está compartiendo, enseñando, sanando, pero nadie se podía imaginar este milagro a continuación. Este es uno de los milagros más sorprendentes. ¿Y por qué? Porque aparentemente Jesús había llegado hasta un punto. Y solamente el punto a donde había llegado era ese, ¿no? Tus pecados te son perdonados. En la mente judía está que una enfermedad es producto de un pecado o del pecado de los padres. Ese es en la mente judía. Una enfermedad es una herencia muchas veces de los padres o es una ofensa contra Dios. Ya lo expliqué en algún momento. Era pero tan importante no ofender a Dios, que los judíos pensaban que Dios podría castigar de esa manera a una persona. Es por eso que los enfermos, paralíticos y todo tipo de enfermedades correspondían a que posiblemente era una persona que había ofendido a Dios o era heredero del pecado de sus padres. Entonces, nadie podía perdonar pecados. Y por eso los fariseos mencionan y comentan: ¿este qué se cree Dios? Porque Dios es el único que puede perdonar pecados. No hay ningún otro que pueda perdonar pecados. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús lo primero que hizo después de ver a estos hombres bajando a su amigo, él se arrodilla y le dice: tus pecados te son perdonados. ¿Para qué debe de venir una persona a Jesús? Para que Jesús perdone sus pecados. Eso fue lo que dijo. Jesús es el único capaz de llevar los pecados de cualquier persona.
Jesús es el único encomendado por Dios, por su Padre, para llevar cualquier tipo de situación o de pecado que pueda suceder. Y por eso dice, tus pecados te son perdonados. ¿Ok? Entonces, pero es interesante. Nosotros vamos a ver algo acá muy interesante. Que no hubo nada que distraiga el pensamiento de Jesús. No hubo nada que se interponga cuando una persona viene a Jesús. No hay nada, no hay nada. No hay nadie que se pueda interponer cuando usted va con corazón directamente a Jesús. Y esa es la actividad de Jesús. Esa es la actividad que Jesús quiere para que una persona venga y tenga esa interacción con Él. Lo primero que va a hacer es perdonar tus pecados, ponerlos en la cruz del Calvario, llevarlos consigo, derrotar a Satanás y hacer que tú seas libre de la opresión, del pecado que te condena a una muerte eterna. Ahora, pero es interesante, porque otra vez, los amigos de esta persona trajeron a Jesús. Y esto nos lleva a la segunda cosa, el punto número 2 que encontramos allí. Cuando uno viene a Jesús, ya hemos dicho lo que va a hacer, va a encontrar, ¿qué cosa dice? El perdón. Pero acá hay algo que tenemos que ponernos a pensar un poquito. Si bien es cierto, yo he dicho de que lo primero que hace Jesús es perdonar los pecados, ¿usted se da cuenta que esta persona no pidió perdón por sus pecados? ¿Usted se da cuenta que el paralítico que estaba ahí no le dijo, muchas veces se le ve a Jesús interactuando y le dice, ¿qué quieres que haga? Pero en este caso se da cuenta que él no pidió perdón por los pecados. Ahora, ¿es posible que él haya estado emocionado? Yo no podría expresar exactamente qué es lo que sentía él, pero sí puedo ver lo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice que al ver Jesús la fe de ellos, es interesante, al ver Jesús la fe de ellos, ¿quiénes son ellos? Claro, los que lo bajaron, los que vinieron a Jesús. O sea, es cierto, ellos venían con un propósito, ellos traían al paralítico, pero ellos también vinieron a Jesús. Ellos venían con un propósito. Y dice la Escritura, al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos. O sea, nos está diciendo que el paralítico es probable que no haya tenido la fe. Nos está diciendo de que estas personas tenían tanta fe de que Jesús lo podía sanar, que lo pusieron en el camino de Jesús, ¿no? Allanaron todas las métricas de la ley de la gravedad y lo bajaron al hombre, y Jesús se acercó a él y lo primero que le dice, tus pecados se son perdonados. Pero ahí están los fariseos que dicen, ¿y quién es este? Pero es interesante lo que encontramos acá. Es interesante porque Jesús se da cuenta de la fe de estas personas. Ahora, yo sé que para muchos de nosotros es muy difícil evangelizar. Sé que para muchos de nosotros es muy difícil evangelizar. Y sé que para muchos de nosotros, cuando usted tiene que pensar en algún familiar, tiene que pensar en algún amigo, tiene que pensar en la mamá, en el papá, en el sobrino, en el compañero de trabajo, en tal persona, estoy seguro que en usted ya hay un límite que dice, no, este no. Porque esta persona ha escuchado el evangelio N veces. Porque esta persona está curtido y por eso, por más que yo le invite, esta persona no va a recapacitar. Y nosotros ya hemos dejado por sentado de que esta persona nunca podrá salvarse. Nunca podrá entender lo que Jesús puede hacer en su vida. Ahora, es posible que tenga razón. Pero también es posible que usted pueda hacer lo que hicieron estas personas.
¿Y qué hicieron estas personas? Interceder por el amigo, traerle a los pies de Jesús, provocar en el amigo la necesidad de ser salvado. Ahora, pastor, ¿cómo puede hacer uno esto? De muchas maneras. Puedes traerle en oración, puedes hacer una invitación, puedes hacer... Ahora, recuerda una cosa, todos nosotros tenemos el lugar más vulnerable en nuestra historia. ¿Sabe cuándo uno es vulnerable? Uno es vulnerable cuando está pasando por un problema muy grave, cuando está pasando por una enfermedad incurable, cuando está pasando por un momento difícil. Yo le decía antes de comenzar a una persona, le decía, este es el lugar más difícil de evangelizar. Porque las personas en nuestro alrededor se conforman con el trabajo, tienen para comer, tienen ropa, tienen vestido y son felices y a Dios y no les importa a Dios. Pero basta usted que vea cuando de pronto hay una enfermedad o algo por el estilo, usted se va a dar cuenta cómo se empiezan a mover, cómo empiezan a buscar a Dios de alguna manera. Han llegado personas a tocar la puerta de mi oficina para decir, pastor, tenemos una ofrenda para que ore por esta persona. Obviamente nosotros no oramos ni por dinero, oramos por las personas, pero no oramos por dinero. Entonces, ¿qué quiero decirles? Quiero decirles de que es tan importante que usted se comprometa a ser un intercesor de la gente que usted ama, para que esta persona llegue sí o sí a los pies delante del Señor Jesús y Jesús pueda tener una acción directa con él. ¿Usted cree que eso puede suceder? ¿Usted cree que esa fe que tienen estas personas puede ser contagiosa para usted? ¿Por qué no se da en estos días ese tipo de fe? Porque somos vislumbrados de alguna manera por otras circunstancias que no nos ayudan a cultivar la fe. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra Biblia física? No quiero pensar cuántos van a levantar su mano, pero obviamente estamos dejando la Biblia física por aquello que es, vamos a decir así, electrónico, ¿verdad? ¿No? Porque ya para muchos no es tan importante tener esa relación de acercamiento con la palabra de Dios. La palabra de Dios se ha presentado de muchas maneras y no dudo que son importantes todas las maneras. A mí me ayuda mucho, a mí me gusta tener mi Biblia acá porque agrando la letra y yo no puedo ver muy bien, entonces me ayuda. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Voy a encontrar consejo en la palabra de Dios en todo momento, en todo tiempo, ¿me entiende usted? Ahora, yo no sé si usted tiene amigos paralíticos o no, pero muchas de las personas que nosotros conocemos están paralizados en el tiempo. Muchas de las personas que nosotros conocemos no accionan, no hacen más nada, se han conformado porque no han entendido lo que será el fin de la existencia de sus almas. Y no lo han entendido porque posiblemente nosotros no hemos reflejado el gozo que debemos de tener por conocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Una de las cosas que impacta más en la vida de las personas es el gozo que brota de mi corazón por tener una relación plena y certera con Dios. Una de las cosas que hace que el enemigo se burle de cada uno de nosotros es saber que nosotros somos apesadumbrados, entristecidos, marginados y estamos tristes porque de alguna manera no entendemos todavía el amor de Dios que se ha manifestado en nuestros corazones mediante la persona de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros no estamos reflejando la luz, cuando nosotros no estamos reflejando el gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, malamente podemos ser embajadores de Cristo, porque estamos predicando un Cristo muerto cuando el Cristo que yo tengo está vivo. ¿Y el suyo? ¿El suyo? ¿Cuán vivo está? ¿Cuán vivo está? Entonces, la primera cosa al aplicar este mensaje es, venga Jesús. La segunda cosa, reciba el perdón de sus pecados. ¿Usted ha recibido el perdón de sus pecados? De los pasados, de los presentes y de los que va a ser. Usted ha entendido que Jesucristo murió por usted en la cruz para perdonar sus pecados y librarlos de toda maldad. Si usted ha entendido eso, usted debe tener gozo. Pero la tercera cosa que necesita entender aquí es recibir la sanación. Ahora, el tercer punto es reciba la sanación.
La sanación, pastor, ¿a qué se refiere? Si bien es cierto, este fue un hecho físico. Esta enfermedad fue curada. Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ahí está, la identificación. ¿Por qué el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre se identifica con tus dolencias, con tus enfermedades, con tus necesidades físicas. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, o sea, no solamente te perdono tus pecados, sino también ¿qué? Te sano. Por eso le dice, a ti te digo, ¿qué? Levántate, toma tu lecho. ¿Y qué le dice? Vete a tu casa. Ahora, o sea, en este momento, la enfermedad de esta persona fue completamente resuelta. Tus pecados no solamente son perdonados, sino también en este mismo instante yo te ofrezco una sanidad gratuita. Ahora, yo me pregunto, porque nosotros siempre estamos enfocados a las cosas que leemos, ¿verdad? Pero ¿qué hay con lo que no leemos? ¿Qué piensa usted que pensó el paralítico? ¿Qué piensa usted? Mire, el paralítico puede haber pensado así. Yo no pedí esto. Tampoco vine para ser sanado. Eso pudo haber pensado. Pero es obvio que había algo nuevo, ¿no? Eso es obvio porque no se ve que él habla con Jesús. Solamente se ve lo que acciona. Solamente se ve que él agarra, toma su lecho y se va. Tampoco dice si fue a su casa o no. Pero él se quedó mudo por la gratitud que seguramente estaba teniendo. ¿Ok? Ahora, qué interesante. Jesús le está diciendo con eso a todas las personas, oigan, yo no solamente soy el Señor Jesús, yo también soy el Mesías. Yo también soy el que va a venir en las nubes. Yo también soy aquel que va a reunir a todo su pueblo de los diferentes lados del mundo. Yo soy esa persona a quien Daniel e Isaías han profetizado. Yo soy eso. ¿Ok? Ahora, recuerden que en Cafarnaúm, en donde estaba Jesús, no era fácil predicar. Era difícil. Jesús muchas veces dice, este pueblo de labios me honra, pero realmente no tiene fe. Realmente Jesús tenía dificultad con estas personas. Ahora, ¿sabe qué son endorfinas? ¿Usted se ha puesto a pensar qué son las endorfinas? Las endorfinas son una parte importantísima de nuestra composición física en cuanto a la sanidad. Las endorfinas provocan, por ejemplo, que un dolor sea mucho menos fuerte, ¿me entiende usted? ¿No? Las endorfinas son importantísimas, todo ser humano tiene endorfinas o produce endorfinas. El problema es cuando estas no empiezan a funcionar y empieza el proceso de inflamación en el cuerpo por diferentes enfermedades que nosotros podamos tener. Enfermedades ocasionadas por la edad, enfermedades o situaciones ocasionadas por choques, por rupturas, por contusiones, situaciones que de alguna manera uno piensa y dice, ¿por qué me pasa esto? Llegando momentos a pensar que lo que yo tengo es algo que tal vez Dios puso en mí y esto no puede ser sanado. Quiero decirles que la primera acción que tiene el Espíritu Santo en tu interior es provocar el gozo. Ahora, vuelvo al gozo. Sí, vuelvo al gozo. Porque el gozo puesto por el Señor dentro de ti provoca endorfinas, provoca satisfacción, provoca la oportunidad de poder entender tu enfermedad, si la tienes, y llevarte en esta enfermedad de acuerdo con la voluntad de Dios. Todos nosotros en algún momento vamos a morir de alguna manera. Yo no sé, no digo que me gustaría saber cómo voy a morir, pero a ninguno de nosotros nos gustaría sufrir cuando morimos, ¿verdad?
Ninguno de nosotros está previsto para decir, no quiero tener dolor, no quiero tener esto, pero quién sabe, no sabemos cómo va a ser. Ahora, entonces necesitamos aprender a que la curación del Señor Jesús venga ahora, antes de tiempo. Por eso, ven a Él, recibe el perdón, pero también recibe sanidad. Y la sanidad que puedes recibir en este momento implica algo muy importante, que cuando entiendes que Jesús murió en la cruz por tus pecados, y como dice la Escritura en Isaías 53, Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y te identificas en la cruz con Él, entendiendo que tú debiste ser la persona que muera por sus pecados, pero que un inocente murió por ti. En ese momento lo que deberías de tener es arrepentimiento, el deseo de cambio y gozo, porque alguien tomó tu lugar en la cruz y te liberó de la carga, del peso de tu pecado, te liberó de todas aquellas enfermedades que podían ser una tremenda maldición en ti. ¿Qué quiere Dios que hagas? Dios quiere, primero que nada, Dios quiere que seas agradecido. Dios quiere que vengas a Él, que recibas el perdón y que recibas sanidad. Ese es el mensaje, y por eso Jesús es el Hijo del Hombre. Así que encuentra el perdón de Dios. Así que recibe la sanación de Dios. Recibe lo que Dios quiere darte ahora. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Lo crees? ¿Lo entiendes? Si lo entiendes y hay algo que tú todavía piensas que no está, que no está en la dimensión que tú esperarías que esté, es porque todavía te falta arreglar algo con el Señor. Vamos a cenar en esta noche, están todos invitados a esto, pero antes de hacerlo necesitas ponerte a pensar. ¿Qué es aquello que te separa del Señor? ¿Qué es aquello que no te deja ser sano completamente? La sanidad no se mide solamente por la salud física, también se mide por tu salud espiritual. Cierra tus ojos donde estás. Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche porque podemos venir, Señor, a tu presencia. En primer lugar, porque perdonas nuestros pecados y perdonas nuestras ofensas, Señor. Así como también nosotros perdonamos a aquellas personas que nos ofenden, Padre. Te pedimos a esta hora, Padre, que sanes nuestras enfermedades, sanes nuestras dolencias, Señor. Sana nuestra rebeldía, sana nuestro cansancio, Señor. Y Padre, envíanos a nuestra casa, envíanos a nuestros amigos, andando, saltando y alabándote, Señor, para que otros vean tu poder en nuestras vidas y se acerquen, Señor, a ti. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que entendamos esto.